Comenzamos con la lección número 6, el ministerio del profeta, segunda parte. El ministerio de un profeta para el día de hoy. Dios ha restaurado el ministerio del profeta. Debemos ver el verdadero patrón neotestamentario del profeta y su ministerio para poder recibir una comprensión más completa de este llamado. Veamos qué dice Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El profeta debe ser reconocido, aceptado y se debe permitir que funcione como profeta para que el cuerpo de Cristo sea edificado a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En principio vemos que el ministerio del profeta trae revelación. Un profeta debe darse el tiempo para escuchar la voz de Dios en una manera muy especial. Pasará tiempo meditando y estudiando la palabra de Dios. Como profeta, él recibirá revelación y comprensión de la palabra de Dios, especialmente en cuanto se relaciona con aquellos a quienes está ministrando y a lo que Dios está haciendo al restaurar a su cuerpo. Ve lo que dice Efesios 3:5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. El ministerio del profeta revelará verdades e información sobre la vida de las personas, y esto incluye sus pecados y además sus problemas que les están impidiendo recibir una victoria y madurez en sus vidas. Este tipo de profecía lleva a las personas a un conocimiento de Dios, no las pone bajo condenación. Es decir, cuando Dios le habla a un profeta y le muestra la vida de una persona, el profeta debe tener la sabiduría necesaria para no condenar a esa persona, más bien debe llevarla a que se arrepienta y conozca del amor de Dios. Debe actuar con amor, porque Dios no le muestra la vida de una persona a un profeta para que se burle o para que hable mal, ni para que lo ande contando a otras personas. Más bien lo hace para restaurar a esa persona. Porque recuerda que la finalidad de los ministerios es hacer crecer el cuerpo de Cristo. Veamos lo que dice 1 Corintios 14:25. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre su rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Esta palabra nos enseña que cuando Dios revela el corazón de una persona, es para que se arrepienta, para que se humille, para que adore a Dios, declarando la verdad, para declarar que de verdad Dios está entre ellos. Además, el ministerio del profeta también trae visión. El ministerio del profeta trae esa visión, ese propósito y un sentido de dirección al pueblo de Dios. Proverbios 28:19 dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Entonces, el ministerio del profeta trae esa dirección que la iglesia necesita. Además, el ministerio del profeta también es para advertir. El profeta hará advertencias que pueden proveer protección para el pueblo de Dios, pero también esas advertencias pueden preparar para lo que está adelante. Es decir, cuando un profeta te habla a tu corazón, puede ser para que evites hacer algo y no te ocurra lo que se te está diciendo. Porque Dios te puede hablar para evitarte algunas cosas que Él no quiere que pasen contigo. Y la otra es que Dios te esté preparando antes de que vengan las cosas, para el momento en que pase la prueba, tú te encuentres fortalecido y sepas que eso verdaderamente proviene de Dios. Este es el caso de Pablo. Ve lo que dice Hechos 21:10 y 11. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendiendo de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo, y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entendamos primero esta parte. El Espíritu Santo le está diciendo a Agabo que le diga a Pablo lo que le va a suceder. Y los que estaban con Pablo le estaban diciendo que no fuera a Jerusalén, que se evitara ese martirio.
Pero Pablo lo entendió claramente, él sabía que tenía que pasar por aquella situación. Es decir, el Espíritu Santo estaba preparando a Pablo para lo que tendría que pasar. Así que para Pablo ya no era sorpresa, él ya estaba prevenido. Y ahora veamos el otro caso en Hechos 11, del 27 al 28. En aquellos días unos profetas descendieron a Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Lo que podemos entender en ese texto es que Dios anunció con tiempo antes lo que sucedería en un futuro inmediato. Obviamente no podían evitar la hambruna, pero lo que hicieron fue prepararse para ese momento, para tratar de contrarrestar el hambre en aquellos lugares. Por otra parte, el mismo ministerio del profeta trae fortaleza, ánimo y consuelo. Ve lo que dice 1 Corintios 14:3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Cuando una profecía es dada, debe traer esos requisitos. Debe exhortar, edificar y consolar. Justamente así como los profetas Ageo y Zacarías animaron a la gente a reedificar las ruinas, el profeta del día de hoy estará continuamente animando, motivando y poniendo pasión en las personas para que terminen la obra de Dios. Ve lo que dice Esdras 5:1. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre del Dios de Israel quien estaba sobre ellos. Y más adelante en el capítulo 6, verso 14 dice de esa manera: Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban, conforme a la profecía del profeta Ageo y Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Y más adelante podemos encontrar que justamente lo que Dios había profetizado a través de ellos se cumplió, pero estos profetas tuvieron que fortalecer al pueblo para que se terminara la obra. Además, el ministerio del profeta implica fundar y establecer iglesias. El profeta trabajará junto con el apóstol poniendo fundamentos espirituales para las iglesias y además también debe poner ministerios nuevos. Efesios 2:20 nos muestra: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Más adelante en Efesios 3:5 dice: ministerio que en otras generaciones no dio a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas, por el Espíritu. Entonces encontramos que el trabajo del profeta es apoyar también el ministerio del apóstol para poder establecer iglesias y fundamentarlos en doctrina. Además, los profetas deben participar junto con un equipo de ancianos que ministran en confirmar los dones ministeriales e impartir y liberar la operación de los dones del Espíritu Santo en las vidas de los creyentes a través de la imposición de manos. Ellos traerán la palabra profética durante este tiempo especial de ministerio. Observa lo que dice Hechos 13, del 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manael, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces los apóstoles y profetas fueron los que impusieron manos sobre Bernabé y sobre Saulo, y los enviaron a esos lugares. Un profeta no puede trabajar solo, siempre tiene que trabajar junto con otros ministerios. Dado que el ministerio del profeta es de alguna manera subjetivo por su naturaleza, se hace más fuerte cuando trabaja junto con otros ancianos maduros. Esto ocurre así para la protección del cuerpo, que es la iglesia, y además para cuidarnos de los falsos maestros y de falsos profetas,
Es decir, que al trabajar el profeta junto con otros ancianos, los ancianos le proporcionan apoyo, respaldo y cuidado de la doctrina que está enseñando, porque Dios mismo nos da la autoridad de poder juzgar a los profetas que llegan a estar en las congregaciones. Dice 1 Corintios 14:29. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen. Por lo tanto, hermanos, tenemos que analizar las profecías y los profetas que llegan a las iglesias. Es por eso que necesitamos el don de discernimiento de espíritus. Ahora veamos, los profetas operan en los dones del Espíritu Santo. Vemos en primera parte los dones de revelación. El profeta operará con fluidez y exactitud en los dones de revelación del Espíritu Santo. Mientras los dones de revelación pueden operar a través de cada creyente lleno del Espíritu, los dones operarán más fluidamente, con un nivel más alto de exactitud, a través del ministerio del profeta. Veamos en 1 Corintios 12:7 la lista de los dones del Espíritu. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, el don de fe, dones de sanidades, hacer milagros, don de profecía, don de discernimiento de espíritus, diverso género de lenguas, y el don de interpretación de lenguas. El profeta frecuentemente recibirá y ministrará una palabra profética sobre acontecimientos que vendrán. La revelación de Dios, o el conocimiento de su palabra, puede venir como una voz interior, como una visión, como un sueño, un mensaje de parte de un ángel, o una impresión repentina, como está en Daniel 2:19. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Hechos 27:23 nos muestra lo siguiente: porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que vengan contigo. Normalmente esas revelaciones vienen cuando hemos estado adorando a Dios y estamos totalmente sumergidos en su Espíritu Santo, como en el caso de Juan en Apocalipsis 1:10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Juan se encontraba sumergido en el Espíritu Santo. Ahora ve lo que dice Apocalipsis 4:2. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. En Apocalipsis 17:3 dice, y me llevó en el Espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenían 7 cabezas y 10 cuernos. Además en Apocalipsis 21:10 dice lo siguiente, y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Cuando Juan tuvo esas visiones fue porque estaba en el Espíritu, haciendo referencia al Espíritu Santo. Dios no solamente puede hablarnos con una voz interior, a través de visiones o de sueños, Él también puede hablarnos a través de pensamientos inesperados. A menudo cuando la profecía es dada, el profeta está tan inspirado por el Espíritu Santo que se escuchará a sí mismo decir cosas que no sabe en lo natural. Otras veces, el creyente o el profeta oirá repentinamente palabras o frases nuevas, frescas y creativas en su espíritu. Estas palabras a menudo interrumpirán los procesos naturales de pensamiento como si fueran inyectadas espontáneamente en su mente. Isaías 30:21 declara lo siguiente, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. El punto clave aquí es que tus oídos escucharán palabras a tus espaldas. Mira lo que dice la versión latinoamericana del verso 21. Tus oídos oirán sus palabras resonar detrás de ti. Es mucho más claro, y entonces entendemos que es Dios quien habla a nuestros oídos, y da esa palabra que necesitamos, o que necesita el pueblo. El profeta operará con fluidez y con exactitud en los dones de inspiración vocal. Él va a fortalecer y a edificar. El profeta fortalecerá y edificará a la iglesia,
Fortalecer o edificar significa erigir o levantar, como está en 1 Corintios 14, 4 y 5. El que habla en lenguas se fortalece a sí mismo, mientras que el profeta edifica a la iglesia. Me alegraría que todos ustedes hablaran en lenguas, pero más me gustaría que todos fueran profetas. Es mucho mejor tener profetas que quien hable en lenguas, a no ser que haya quien las interprete, y así toda la iglesia saque provecho. El profeta no solamente va a edificar, además él traerá aliento a la iglesia. Un verso antes dice, el que profetiza, en cambio, da a los demás firmeza, aliento y consuelo. Alentar es una palabra griega que significa llamado a estar más cerca de Dios. El profeta siempre está llamando a la iglesia a una relación más cercana con Dios. Por otra parte, el profeta también traerá consuelo al pueblo de Dios. Consolar es una palabra griega que significa hablar íntimamente con alguien. El profeta traerá consuelo al pueblo de Dios ministrándole de una manera íntima y personal. El profeta traerá la revelación del deseo y el interés que tiene Dios de participar en todas las necesidades de su iglesia, además de todos los detalles personales de sus vidas. Porque Dios no solamente quiere que le busquemos en la iglesia, Él quiere participar en toda nuestra vida, todos los días, las 24 horas. Además de consuelo, aliento y fortaleza, un profeta debe traer conocimiento de la palabra de Dios. El profeta debe estar saturado de la palabra de Dios. La forma más alta de profecía es cuando la palabra de Dios es profetizada en una persona, al dársele una escritura en particular como la respuesta que ha estado buscando. Ve lo que dice Proverbios 2, del 1 al 6. Hijo mío, si recibieras mis palabras y mis mandamientos guardaras dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares, y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová, y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Por lo tanto, un profeta debe estudiar bien la palabra de Dios. Ahora veamos esto. Los profetas están preparando el camino para la segunda venida de Cristo. Así como el profeta Juan el Bautista preparó el camino para el ministerio de Jesús en su primera venida en la tierra, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el ministerio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Apocalipsis 11:5 dice de esta manera: el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. En la preparación para su venida, Cristo está restaurando su iglesia al pleno propósito y revelación del Nuevo Testamento. Dios se está revelando a sí mismo, a sus planes, propósitos y sus obras a través del ministerio de los profetas. En la Biblia encontramos que los profetas supieron primero lo que sucedería. Como todo acontecimiento importante, Dios revelará sus acontecimientos de su segunda venida para que su novia esté preparada. Dios siempre revela sus planes a su pueblo a través de sus profetas, como lo dice en Amós 3:7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Los profetas pondrán un fundamento nuevo. A medida que el ministerio de los profetas sea restaurado en la iglesia, fundamentos nuevos serán puestos y los que ya existen serán fortalecidos. Los pastores, evangelistas y maestros estarán ministrando juntamente con los apóstoles y profetas sobre fundamentos espirituales sólidos, y el cuerpo completo de Cristo estará a un nivel nuevo de madurez. Como en el libro de los Hechos, un ejército poderoso de creyentes estará una vez más haciendo las obras de Jesús, y el mundo será alcanzado con el evangelio de Jesucristo antes de su pronto retorno a la tierra. Ve lo que dice Juan 14:12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre.
Y Mateo 24:14 dice de esta forma: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Estos dos pasajes nos muestran que antes de que el Señor venga, habrá un avivamiento, que el evangelio se predicará en todo el mundo, y que habrá grandes señales y maravillas en la tierra, hechas por los siervos de Dios. Pero la iglesia debe estar atenta también porque la Biblia nos da advertencias sobre los profetas. Hay varias advertencias en la Biblia acerca de los profetas y de las profecías. Dado que Dios está restaurando la profecía en su cuerpo, debemos obedecer las advertencias cuando recibimos palabras proféticas. Porque debemos recordar que Satanás es el que se viste como ángel de luz, y por lo tanto él es el mayor imitador de las cosas sagradas. Él siempre trata de imitar lo que Dios ha hecho, imita la profecía, imita los dones de lenguas, imita los milagros, imita cualquier cosa que Dios ha establecido. Por lo tanto, las profecías no es la excepción. Es por esa la razón por la que debemos tener mucho cuidado y analizarlo conforme a la palabra de Dios. Primeramente, el pueblo de Dios tiene la instrucción de recibir a sus profetas y a sus ministros. Ve lo que dice Mateo 10:41. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá, y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Cuando una iglesia no recibe a un profeta que es de Dios, dicha iglesia comienza a tener un detrimento, es decir, una destrucción leve o parcial, una pérdida, quebranto de la salud espiritual de la iglesia, incluso un daño moral. Porque debemos saber que en verdad Dios puede usar a profetas. Pero tal vez por la experiencia de muchas iglesias prefieren no escuchar ya más a ningún profeta, porque en el pasado posiblemente fueron heridos. Incluso porque han escuchado el mal testimonio de muchos que se dicen ser profetas. Y eso ha causado que las iglesias se vuelvan más térmicas o más cerradas a la voz de un profeta. Y como consecuencia, los que en verdad son profetas de Dios, también son rechazados, ignorados o tenidos en poco. A menudo sus palabras no han sido recibidas por iglesias donde han sido enviados por Dios con un mensaje profético verdadero. Ve lo que dice Mateo 13:57. Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. A Jesús mismo lo habían despreciado, porque la gente había escuchado de profetas que no eran de Dios, y además tenían el mal ejemplo de los escribas y fariseos. La Biblia nos advierte que no nos neguemos a escuchar a un profeta, como lo dice Deuteronomio 18:19, mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. Entonces escuchemos la profecía, pero tengamos cuidado con los falsos profetas. Una segunda advertencia ha sido dada por Dios para que tengamos cuidado con los falsos profetas. Tales advertencias fueron dadas en el Antiguo Testamento. Jeremías 5:30 y 31 dice de esta manera: cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira, y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. En este pasaje los profetas se habían desviado de la fuente de la profecía que es Dios, y solamente profetizaban mentiras. Y no solamente ellos, sino que los sacerdotes ya no se dejaban guiar por Dios, sino que hacían lo que a ellos les parecía mejor. Más adelante Jeremías 14:14 dice de esta forma: me dijo entonces Jehová: falsamente profetizan los profetas en mi nombre, no los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Esto nos muestra que hay profetas que ya no escuchan la voz de Dios, que solamente hablan lo que les dicta su corazón. Y hay una palabra que quiero resaltar aquí, y es la de adivinación. La adivinación es un espíritu inmundo enviado por el infierno, que muestra cosas que pueden pasar a futuro, pero que no vienen de Dios. Es decir, Satanás mismo es el que se encarga de implementar una copia barata del don de revelación o del don de profecía. Y esto es lo que muchos profetas implementan dentro de la iglesia de Dios, un espíritu de adivinación. Cuando los profetas empiezan a enorgullecerse y a darse la gloria a ellos mismos,
Un espíritu inmundo entra en sus vidas sin que se den cuenta y reemplaza el poder de Dios por el poder del diablo, y pueden seguir haciendo milagros y prodigios, pero se ha quitado la fuente poderosa que es Dios. Mateo 7:15 dice así: Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y Mateo 24:11 dice así: Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Esos falsos profetas tienen malas motivaciones. Muchos se han atrevido a fingir que están hablando por Dios para hacer lo que ellos quieren o para controlar a otros. Otros han profetizado con motivaciones malas en lugar de hacerlo a partir de una relación profunda y personal con Dios. A los espíritus inmundos que influencian a esos profetas se les denomina espíritus familiares. Estos son los que tienen conocimiento de la historia y sobrehumanos. Y algunos profetizan solamente lo que escuchan de esos espíritus inmundos. Cuando esto sucede, es importante que el don de discernimiento de espíritus esté en operación. Entonces las llamadas revelaciones o profecías pueden ser expuestas por lo que son, y esto es hechicería. Por lo tanto, no debemos aceptar un ministerio, incluso si se están manifestando grandes señales y maravillas, sin antes pedirle al Espíritu Santo que nos dé su testimonio interior primero. Siempre debemos tener cuidado de discernir el ministerio de una persona por nosotros mismos. Nunca debemos ignorar el testigo interior de nuestro propio espíritu, aun si el ministerio de esa persona ha sido recibido por líderes respetados. Nuestra máxima influencia debe ser el Espíritu Santo. Dice Marcos 13:22, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios, para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. ¿Vemos la importancia de poder ser guiados por el Espíritu Santo? Tenemos que buscarlo hoy más que nunca, para no poder caer en esas falsas doctrinas, ni en esa falsa revelación, porque eso nos traerá condenación eterna. Existen tres fuentes de donde puede ser inspirada la profecía. La principal es Dios, Satanás, incluso el espíritu del ser humano. Y es ese del que a veces muchos profetas son guiados. Pero Dios advierte a los mismos profetas para que ejerzan discernimiento de espíritus y autocontrol, para que no sean guiados por su espíritu, porque dice 1 Corintios 14:32, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Aunque la profecía puede venir espontáneamente, el espíritu de los profetas y la operación de los dones están sujetos al control de los mismos profetas. El profeta tiene total responsabilidad de mantener una relación personal e íntima con Dios para que siempre sea un canal limpio, claro y puro de la comunicación de Dios con su pueblo. Los profetas deben cuidarse de andar en santidad y de tener una vida íntegra. De lo contrario, serán un canal sucio a la revelación de Dios. Por otra parte, todos los cristianos tienen que juzgar la profecía. Todos los profetas deben esperar, permitir y dar oportunidad para que todas sus profecías sean juzgadas. Como lo dice en 1 Corintios 14:29. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y 1 de Juan 4:1 dice de esta forma: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Por lo tanto, los cristianos tenemos que tener mucho cuidado acerca de las profecías y analizar cada una de las profecías, porque todas ellas deben pasar por el filtro de la palabra de Dios. Recuerde que todos estamos aprendiendo, creciendo y madurando en nuestras vidas espirituales y en la operación de los dones del Espíritu Santo. Como humanos somos falibles y sujetos a cometer errores. Que alguien dé una profecía que no es correcta no significa necesariamente que sea un falso profeta, porque muchas veces el mismo profeta está aprendiendo a escuchar la voz de Dios y a veces no entiende claramente el mensaje. Pero sin embargo Dios lo está entrenando. Y eso lo podemos ver cuando la vida de ese cristiano es recta, porque dice la Biblia que es por los frutos que debemos analizar a las personas. Para analizar una profecía debemos hacer preguntas.
siempre haga las siguientes preguntas cuando está juzgando una profecía. Primera, ¿está la profecía en armonía con la palabra de Dios? ¿Concuerda? ¿No contradice alguna palabra que esté escrita? ¿No contradice algún principio de Dios? ¿Algún mandamiento, una ley, o algo que Dios mismo dijo? Dios nunca dará un mensaje que está en contra de su propia palabra escrita. El Espíritu Santo no puede estar en conflicto con Él mismo, porque Él fue quien inspiró la palabra de Dios. Segunda, ¿esta profecía es dada en un espíritu bueno y no condenador? Porque debes recordar que Dios no condena y Satanás sí lo hace. Cuando Dios señala el pecado, usualmente será en privado y traerá alivio a la persona involucrada. El deseo de Dios es llevarnos al arrepentimiento. Pero el deseo de Satanás es ponernos bajo condenación. Ve lo que dice Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y aquí entendemos que Cristo tenía toda la autoridad para condenar, pero Jesús mismo dijo, yo no he venido a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Por lo tanto, si algún profeta está hablando a una persona y le está profetizando de su pecado, y lo está exponiendo, y le está haciendo poner en vergüenza delante de la gente, ese profeta debe tener cuidado porque Dios no vino a condenar a esa persona. Lo que tiene que buscar es la sanidad de esa persona, que se arrepienta, que conozca de Dios y que le busque, que vuelva a su primer amor y que se aparte de su pecado. Pero todo eso tiene que ser en el amor del Señor. Un profeta no tiene por qué emitir juicio contra una persona. Otra pregunta que se debe hacer es acerca del profeta, y es que si él vive una vida piadosa y centrada en Cristo. Ve lo que dice Jeremías 23, 15 y 16. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas, he aquí que yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió hipocresía sobre toda la tierra. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Y aquí la palabra importante es hipocresía, cuando los profetas tienen una vida doble, una vida que no muestra a Cristo, cuando aparentan ser algo y no lo son en verdad. Esa es la hipocresía que Jesús demandó en contra de los escribas y fariseos. Jesús les dijo, sepulcros blanqueados, que por fuera aparentaban algo bueno y hermoso, pero por dentro eran huesos podridos. Por lo tanto, tenemos que analizar la vida de esas personas. Ellos tienen que reflejar el fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, todas esas cosas. Porque si no lo demuestran, entonces son vasos sucios. Otra pregunta que tenemos que hacer es esta. ¿El Espíritu Santo da testimonio a tu espíritu de que esta profecía es de Dios? Porque cuando es de Dios, la profecía no solamente redarguye, sino que trae edificación y consolación, y eso lo sentimos por dentro en nuestro espíritu. Recuerda que la Biblia dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, pero también de que tal profecía proviene del corazón de Dios. Ve lo que dice 1 de Juan 2:20 y 21. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignorasen la verdad, sino porque la conocen, y porque ninguna mentira procede de la verdad. Y la última pregunta también es importante y es esta. ¿La profecía ha sido confirmada por boca de 2 o 3 testigos? Porque la profecía Dios la confirma no solamente en la boca del que la está dando, sino a través del pastor de la iglesia o a través de otros líderes, incluso de personas que no conocen y que no escucharon tal profecía. Ve lo que dice 2 Corintios 13:1. Esa es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Es decir, la misma palabra que Dios le puede dar a un profeta,
se la pueda poner en el corazón de cualquier cristiano o de cualquier líder para confirmarla al corazón de la persona a la que se le dio la profecía. De esta forma, en un solo sentir, en un mismo espíritu, Dios da la profecía a las personas que la necesitan. Veamos ahora unas preguntas de repaso. Primera, mencione por lo menos 3 cosas que el ministerio del profeta hará por los creyentes. Segunda, escriba cómo una palabra o mensaje profético vendrá a un profeta o a un creyente que está profetizando. Y con eso terminamos la lección número 6.